La cumbre de presidentes del Mercosur por los 30 años del bloque que se celebró el viernes tuvo momentos de tensión poco usuales para estas reuniones. Durante el encuentro, que se desarrolló en forma virtual, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, su par de Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunciaron a favor de flexibilizar la normativa del bloque para que los miembros puedan negociar acuerdos con terceros, sorteando la obligación actual de que esas tratativas se desarrollen en conjunto. Además, plantearon que es necesario revisar el arancel externo común. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, acompañó esas inquietudes. En su intervención, Lacalle Pou lo expresó de manera frontal cuando señaló que el Mercosur no puede ser un lastre que impida el avance comercial de Uruguay. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. La respuesta llegó sobre el final de la reunión y fue dura. Como Argentina ejerce la presidencia pro tempore del bloque en este semestre, las palabras de cierre de la cumbre estuvieron a cargo del titular de la Casa Rosada, Alberto Fernández, que reservó un pasaje para replicar a Lacalle Pou. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. ¿Qué alcance tiene ese alegato argentino? ¿Cómo queda el Mercosur después de esta cumbre? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el licenciado Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina. Licenciado Neme, buen día. Gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Buenos días a todos. Buenos días a la audiencia en Uruguay. ¿Dónde lo encontramos? ¿En Buenos Aires o en su provincia? No, en Tucumán. Vine por la semana de turismo, como dicen ustedes, a Tucumán. Bueno. Pasar la semana aquí, algunos encuentros virtuales, algunas radios que llaman y también ver un poco amigos, al gobernador de la provincia, que soy muy amigo, en fin. Cosas que tienen que ver con la política, con el trabajo, con la familia. Aquí estamos. Bueno, y supongo que quedé conectado, vinculado a esta discusión que pautó el fin de semana. Quiero empezar por allí con una pregunta bien general. Esta polémica del viernes entre Alberto Fernández y Lacalle Pou dio mucho que hablar en los dos lados del Río de la Plata, en el Mercosur y también afuera de la región. Entonces, ahora que pasaron más de 48 horas, con la cabeza fría, ¿qué puede agregar, qué puede corregir en cuanto a ese planteo argentino? Mira, quizás conviene hacer un balance, ya que estamos conmemorando 30 años. Uno se remite a los orígenes y entonces empieza a encontrar algún sentido a lo que en el caso de la Argentina llamamos un gran capital político, que es el Mercosur. Un gran capital político, un gran capital desde el punto de vista de, yo diría, jugar un rol en el contexto global. Y una cosa es hacerlo desde el Mercosur, otra cosa es hacerlo desde cada uno de los países. Cuando nace el Mercosur, allá por los 90, en realidad nace originalmente como parte de un acuerdo Argentina-Brasil. Había firmado en el año 1985 Alfonsín con el presidente Sarney un acuerdo muy amplio de asociación, y finalmente en el año 90, en el marco de una situación internacional muy compleja, con el colapso de la Unión Soviética, digamos la emergencia de Estados Unidos como con un liderazgo muy sólido, todavía China no era lo que es ahora, la India tampoco, y la Unión Europea no tenía el nivel de consolidación y de integración regional que tiene ahora. En ese momento Menem y Collor de Mello decidieron avanzar en una idea que en la Argentina está presente desde la presidencia de Roque Sempeña, y en su relación y en su visita a Río de Janeiro
cuando el barón de Río Branco era el jefe de Itamaraty. Lo que Empeña dijo en ese momento: nada nos separa, todo nos une, dando lugar a una apertura a Brasil que hasta ese momento no existía. Pero eso se profundiza en la relación de Vargas con Perón, en la inauguración del puente de Uruguayana, y en una larga conversación que tuvo Perón con un uruguayo ilustre, que es Alberto Mentor Ferrer, y que explica, Perón cuenta, Mentor Ferrer, en una muy buena y hermosa conferencia del año 2001, me parece, cómo era necesario para la América del Sur, para Sudamérica, la integración y el acuerdo estratégico entre Argentina y Brasil. Usted está citando a un intelectual uruguayo, ¿no? Exactamente, Alberto Mentor Ferrer, a quien tuve la oportunidad de conocer como otro gran intelectual uruguayo partidario de la integración, don Washington Reyes Sabadic. Ambos eran muy, muy partidarios de la integración sudamericana. Y entonces, me parece que en ese proceso, Menem y Collor de Mello avanzan sobre el legado de Perón y Vargas, de Alfonsín y Sarney, con origen en Empeña, y proponen una asociación avanzada. En ese momento, el padre del presidente Luis Lacalle Pou era Luis Lacalle también, y es el que de alguna manera convoca al Paraguay y dice: Uruguay no puede quedar fuera de esto, vamos a trabajar para el Mercosur. Y así se gestó en realidad el acuerdo de los 4 países en Asunción el 26 de marzo de 1991, que había comenzado con un acuerdo de Argentina y Brasil. Está bien. ¿Por qué hace esa historia cuando yo le preguntaba qué podía haber reflexionado en el fin de semana sobre el incidente del viernes pasado? ¿Por qué se fue tan atrás? Me voy atrás porque me parece que la historia es muchas veces la que explica el presente, y porque el proceso histórico particular que tenemos ahora y la crisis que hay particularmente en la Argentina nos obliga a repensar la situación si queremos proyectar a la Argentina y a la región en el contexto global de la pandemia con alguna fuerza como para ser capaz de ser un actor global y relevante. Por eso me voy a la historia. No sé si le estoy molestando con esto, me lo dice simplemente y lo... No, quería comprender cuál era el hilo, porque estábamos todos muy impresionados por cómo se dieron las cosas el viernes, ¿no? Claro, pero el viernes es una anécdota. El proceso del Mercosur es mucho más rico que una anécdota, quizá unas palabras inoportunas o los conceptos mal elegidos, y eso es lo que causa irritación, y uno se siente, otro presidente se siente ofendido. En fin, quizá eso es una anécdota. Lo importante del sustrato es el Mercosur en los años 90 creció, digamos, extraordinariamente, multiplicó su comercio, se disolvieron rápidamente todas las hipótesis de conflicto, fue una región de paz y de democracia, avanzamos en el intercambio de personas, avanzamos en la interculturalidad de la región. Creo que todos estamos satisfechos de esos primeros 10, 12, 15 años del Mercosur, quizás hasta la crisis argentina del año 2002. En ese momento, bueno, hubo un parate y después se inició la marcha. Una marcha quizás marcada por gobiernos mucho más progresistas en la región, pero de alguna manera el desarrollo comercial y empresario empezó a tener intermitencia, particularmente en la Argentina. Y entonces el mundo industrial, el mundo de las empresas, el crecimiento de China, que fue cambiando algo del contexto para la región, ya que se transformó en una tracción importante en la venta de materias primas, particularmente soja, cereales, carne. Todo eso fue cambiando quizá determinadas prioridades. En ese marco aparece una discusión hace un par de años ya sobre el tema del arancel externo común. Y sobre eso nosotros dijimos claramente cuando llegamos al gobierno: creemos que hay que actualizar el arancel externo común, creemos que hay que, hacer los cambios y modificaciones en el arancel externo común que genere mejores oportunidades para nuestro sector empresario, para nuestro sector industrial, sin dejar de cuidar todos aquellos sectores sensibles
que tenemos en la región y que todavía le falta niveles de inversión, niveles de desarrollo, niveles de incorporación de tecnología para alcanzar competitividad. Y desde ese punto de vista comenzamos a trabajar con una metodología. Metodología que llevó, por ejemplo, a que la Argentina proponga que 1.893 posiciones arancelarias bajen a cero, lo que no es menor, es el 22% del nomenclador completo del Mercosur, esa cantidad de posiciones. Es decir, que no estábamos parados. Por otro lado, nosotros avanzamos en... O sea, a ver, con el tema de la modificación del arancel externo común, usted subraya que hay espacio para encontrar coincidencias. Porque ese es uno de los temas, ¿no? Sí, ese es uno de los temas. De pronto no estamos de acuerdo en los niveles de protección necesarios para determinados sectores sensibles, pero sí estamos de acuerdo en hacer modificaciones, y incluso en el discurso del presidente Fernández hay un párrafo explícito que habla de que aspiramos a llegar a un consenso en el marco de la presidencia pro tempore argentina sobre el arancel externo común. En eso lo tenemos claro, como también tenemos claro la agenda internacional del Mercosur, todo lo que es la agenda de relacionamiento externo. Hemos avanzado en lo que hemos podido nosotros desde la región en el tema con la Unión Europea. No nos hemos opuesto en ningún momento, a pesar de que es un acuerdo firmado por otro gobierno con el que tenemos algunas diferencias y creemos que se podría haber negociado mejor. No obstante eso, estamos de acuerdo en seguir adelante. ¿Quiénes en este momento están demorando el avance del acuerdo? Son los europeos. Hemos presentado diferencias y hemos facilitado la negociación en el tema de Corea, que vemos una negociación muy compleja, porque Corea no abre su mercado a los productos agropecuarios. Bueno, justamente recordemos, en abril del año pasado, Argentina anunció su salida de las negociaciones del Mercosur para abrir nuevos acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India. Allí Argentina planteó una especie de parate. Discúlpeme, porque el discurso del 24 de abril lo tengo grabado en mi memoria, lo hice yo. Nosotros lo que anunciamos es que no podíamos acompañar un ritmo acelerado de negociaciones con Corea, fundamentalmente con Corea, en quien no encontrábamos ninguna voluntad de avanzar. Y mostré el ejemplo que teníamos 16 años de trámite ante el Servicio Sanitario de Corea, y no podíamos pasar del paso 4 de 8 pasos para poder conseguir el certificado fitosanitario para la carne argentina. La Argentina le vende carne a más de 100 países en el mundo. Y uno de los pocos países que todavía no conseguimos el certificado fitosanitario es Corea. Con eso le quiero decir, la negociación con Corea no era fácil y no era ventajosa para la Argentina, pero nosotros no nos fuimos del Mercosur. Nosotros lo que dijimos es, señores, no estamos de acuerdo en avanzar de modo acelerado en una negociación con Corea. Seguimos con Canadá, estamos de acuerdo en abrir con la India, estamos de acuerdo en avanzar en lugares donde el Mercosur no se ha planteado una apertura a las negociaciones, que es todo la región centroamericana. Podemos hablar con México. Digo, hay muchos países con los que nosotros tenemos que mejorar el acuerdo con Israel. Digo, nosotros en la agenda de relacionamiento externo estamos y nos interesa. Lo cierto es que se avanza muy lento en esa materia, y ese es un problema en el mundo, ¿no? Para los países que quieren mejorar su acceso a mercados. Vea si se avanza lento, que Europa tiene en el freezer el tratado de la Unión Europea con el Mercosur de hace 1 año y medio. Se avanza lento, por supuesto. ¿Y por qué se avanza lento? Y porque en Europa está planteada la discusión entre los agricultores y los industriales. Y aquí también está planteada la discusión entre los agricultores y los industriales. Está planteada entre los que venden preferentemente materias primas y en los que tienen una estructura industrial. Y eso es una diferencia entre los países de la región. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. Entonces, vuelvo sobre el tema ese de la lentitud en el avance de las negociaciones del Mercosur hacia afuera. Ese es
una inquietud que Uruguay tiene, una preocupación que Uruguay tiene, y que, por ejemplo, el presidente de la calle Pou manejaba el viernes con un ejemplo. Varios de nuestros productos importantes de exportación, por ejemplo, agropecuarios, llegan a mercados asiáticos, China, uno de ellos, en inferioridad de condiciones frente a productos de otros países, por ejemplo, de Australia o Nueva Zelanda, que sí han logrado acuerdos con China, acuerdos particulares con China. O sea, la postura de Uruguay, ¿cuál es? Necesitamos que o el Mercosur lo haga, o el Mercosur negocie rápido ese tipo de acuerdos, o que nos dejen la posibilidad de hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Ahí está el nudo de la cosa. Vea, a ver, el tema es el siguiente. Si cada país negocia solamente, digamos, de forma independiente, el Mercosur pierde razón de ser. Nosotros somos una unión aduanera. Si Uruguay firma un acuerdo de libre comercio con China, y Uruguay tiene la frontera abierta de la Argentina, Brasil y Paraguay para los productos que China introduzca vía Uruguay, nosotros perdemos una enorme, digamos, capacidad productiva frente a bienes de China que pueden inundar el mercado. Todos tenemos interés en mejorar el negocio con China, pero la negociación con China la podemos hacer desde bloque, con un conjunto de planteos y en forma progresiva. Ahora, yo digo, a ver, cada país es soberano. Nosotros acabamos de ver en estos últimos 2 o 3 años el proceso del Brexit. El proceso del Brexit significó que el pueblo inglés votó un día y dijo, queremos irnos de la Unión Europea, por 51 a 49 o 52 a 48, no recuerdo cuánto fue el resultado. Pero era una... Y Gran Bretaña inició un camino de desacople de la Unión Europea que se completó en un periodo de tiempo, como todos sabemos, y hoy está afuera. Pero una decisión de los ingleses. Digamos, no, me parece que esas son decisiones que la tienen que tomar los gobernantes con sus pueblos, y son absolutamente legítimas. Bueno, justamente, ahora, el punto es si el único camino a los efectos de avanzar en esos acuerdos hacia afuera es salirse del bloque, o sea, hay formas de contemplar la permanencia con flexibilidad. Por ahí viene la discusión de los últimos tiempos, ¿no? La palabra flexibilidad es una palabra que da lugar a muchas vaguedades. Nosotros ofrecimos una forma concreta de avance de la negociación con Corea, retirándonos de la mesa de ofertas en el caso de Corea, de oferta de bienes, y planteando nuestras reservas en ese caso. Lo planteamos concretamente. Entonces, me parece que las cosas, cuando se trata de una mesa de 4, son absolutamente concretas. Solicito abrir la negociación con tal país en tales condiciones, y haríamos un planteo limitado a que los bienes de ese país ingresen solamente, hay un montón de fórmulas técnicas, si hay voluntad de poner el Mercosur por encima de cada uno de los países. Esto que acaba de señalar me parece especialmente interesante porque da la pauta de por dónde va el posicionamiento argentino y lo que de hecho le está reclamando a Uruguay, ¿no? Me gustaría que hiciéramos una pausa acá, si usted tuviera unos minutos, y enseguida retomáramos en este punto para darle más contexto y entender por qué se dio como se dio la confrontación esta del viernes pasado. Ya continuamos en la entrevista con Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. El pedido del presidente Luis Lacalle Pou para flexibilizar las normas del Mercosur que pautan las negociaciones comerciales con terceros países generó el viernes una tensión inusual con su par argentino Alberto Fernández en la cumbre de presidentes por los 30 años del bloque. ¿Cómo se explica la postura que manifestó en esa ocasión Argentina? ¿Cómo queda el Mercosur después de este encuentro? Estamos conversando con Jorge Neme, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina. Licenciado Neme, el concepto este que expuso Lacalle Pou el viernes no es nuevo. Hace ya años que Uruguay siente al Mercosur como un corset. Ese diagnóstico, la necesidad de flexibilización en el Mercosur, existe desde el gobierno de Jorge Valle, 2000
a 2005 y se mantuvo después en los gobiernos encabezados por el Frente Amplio durante 15 años. En especial fue notorio este planteo en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cuál es la visión de este gobierno argentino sobre ese reclamo? Vea, efectivamente, la visión de Uruguay es el primer país que comenzó planteando temas de flexibilizar la normativa, y casualmente en un acuerdo Brasil-Argentina, en un momento dado, acompañado por Paraguay, se emitió la resolución 32, que es la que establece que los países, que el Mercosur negocia en conjunto. Resolución 32 del año 2000. Exactamente. Lo que busca Uruguay es la posibilidad de gestionar y negociar acuerdos de libre comercio por su parte. Creo que el problema es, creo que hoy esa posición también tiene, quizá con matices, algunos acuerdos de Paraguay. En Brasil la situación es mucho más compleja porque nosotros tenemos reiteradas expresiones de organizaciones empresarias y sindicales brasileñas y de algunos gobiernos de Estado también, que manifiestan sus reservas sobre la posición aperturista del gobierno del presidente Bolsonaro. Permítame que me detenga acá entonces. Nosotros estábamos contando, se ha destacado que el gobierno de Jair Bolsonaro está en esta misma línea de una mayor flexibilización para las negociaciones comerciales con terceros. Lo que usted está anotando es que esa es la posición del gobierno, pero que en la sociedad y especialmente en los grupos empresariales argentinos, brasileños, hay diferencias. Nosotros tenemos cartas de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil sobre el tema. No le estoy diciendo que no tengamos, no es una versión. Tengo los documentos y tengo la carta. Y tengo más de una carta, más de una vez además. Y ahora hubo una declaración de 4 entidades empresariales pidiendo ser parte del proceso de discusión y señalando de que no quieren de ninguna manera que se resuelva nada en términos del arancel externo común sin consulta. No dicen que están en desacuerdo con modificarlo, pero sí dicen que quieren formar parte del proceso. ¿Y sobre el otro tema, negociaciones con terceros? ¿Qué dicen? No hay ninguna consideración sobre el tema. Pero me parece que el tema es el siguiente. Hoy nosotros tenemos que ver dos cosas. Por un lado, la historia del Mercosur, que tiene estos matices. Por otro lado, la situación internacional de la pandemia, que no es menor. Porque ahí estamos viviendo en un mundo distinto al de hace 2 años. En tercer lugar, desde la Argentina, y eso lo he puesto de manifiesto en el mes de enero del año pasado, antes que la pandemia provoque los daños que está provocando en la región y en el mundo, está en una situación muy crítica. Nosotros asumimos el gobierno con una herencia del orden de los $200.000 millones de deuda que no se sabe dónde está, en el sentido siguiente. Hubo una deuda tomada en forma de especulación por el gobierno del presidente Macri que no dejó una inversión real en la Argentina. No es que nos endeudamos para crecer, para invertir, para ganar competitividad. Nos endeudamos para fugar divisas al exterior y profundizar lo que yo llamo una economía de la renta y fundada en la timba financiera. Eso es lo que logró Macri en sus 4 años de gobiernos, y nosotros heredamos esa situación, una deuda con el sector privado internacional que nos costó 8 o 9 meses de negociación y que por suerte terminó exitosamente con más del 99% de adhesión, una deuda con el Fondo Monetario que es un caso único en la historia del Fondo Monetario que estamos negociando en este momento, una deuda con el Club de París que vamos a tener que negociar una vez que terminemos la negociación con el Fondo Monetario, cerca de 22.000 empresas cerradas en los 4 años y varios puntos más en la situación social, en la pobreza, de la pobreza en la Argentina. Es decir, hemos encontrado un país muy castigado,
muy crítico y lo explicamos en la primera reunión que fue el 7 de enero del 2020. ¿Pero y eso qué implica? ¿Eso implica que Argentina opta por cerrarse, digamos? No, eso no. Yo simplemente dije en ese momento, pedía tiempo y paciencia, que avancemos con todo lo que había que avanzar, pero que avancemos prudentemente. 2 meses más tarde de eso, estalló la pandemia. Y la situación internacional no es la misma hoy que antes de la pandemia. Hoy los países están muy cerrados, las regiones están cerrados. La situación de la vacuna ha desnudado una situación internacional muy compleja de concentración de poder y tecnología en determinados polos y en otros polos de espera angustiante por ese insumo básico para combatir la pandemia. Es decir, estamos en una situación compleja, pero esa situación no es solamente alrededor de la vacuna. Hay medidas proteccionistas de todos los países. La Unión Europea ha exagerado y está exagerando hasta el extremo todas sus medidas fitosanitarias. China hace lo mismo. La Unión Soviética acaba de declarar de que su sistema general Rusia, su sistema general de preferencias. Estados Unidos tiene suspendido el sistema general de preferencias y se está empezando a discutir de nuevo en el Congreso si se reinstala o no. Todavía Estados Unidos no ha definido las líneas directrices de su política comercial. Es un gobierno que acaba de iniciarse hace algo más de 2 meses. Es decir, ¿hay apuro para esto? ¿Hay posibilidades ciertas de negociar un acuerdo de libre comercio ventajoso para la región en este contexto? ¿O es más importante sentarse a ver cómo delineamos una estrategia común de relacionamiento con el mundo? De todos modos, entendidas las razones para la postura argentina a propósito de negociaciones hacia afuera, está la postura uruguaya, está lo que expresó el presidente Lacalle Pou, siguiendo con esa tradición de los últimos años en gobierno en nuestro país, y está el apoyo que en esa misma línea manifestó Bolsonaro. Entonces, ¿por qué se cierra Argentina a negociar? No, nosotros no estamos cerrados. Nosotros queremos negociar y queremos negociar desde un Mercosur unido. Nosotros planteamos y pensamos que la conmemoración de los 30 años del Mercosur era para reafirmar la unidad y seguir discutiendo y seguir conversando sobre todos los temas, porque obviamente si hay un país, más otro país, que tienen intereses en replantear la cuestión de cómo se negocia en el frente externo, lo discutamos, no estamos cerrados para nada. Simplemente planteamos, hay determinadas consideraciones que tener en cuenta, hay un contexto internacional que tener en cuenta, y hay que analizar qué ventajas y qué desventajas sacamos de todo eso. Dígame usted, ¿qué ventaja saca de Corea si Corea le tiene cerrado el mercado de la carne y de los cereales y oleaginosa? Pero a ver, yendo concretamente a lo que pasó el viernes, para Argentina, si Uruguay insiste en esta necesidad de negociar acuerdos con terceros, ¿la única solución es que se vaya del Mercosur? ¿O el presidente Fernández dijo eso por la terminología que había utilizado Lacalle Pou en su alocución? Vea, usted sabe que el presidente Fernández no tiene, no hay una relación personal, política estrecha con el presidente Bolsonaro, pero el presidente Bolsonaro se expresó en términos muy correctos en la reunión y no dio lugar a ninguna respuesta. Cada presidente tiene la perfecta posibilidad de manifestarse. Yo creo que el presidente uruguayo eligió, como dijo el canciller Solá, palabras inoportunas, pero ya pasaron, no nos quedemos con la anécdota. El problema fueron las palabras. Por eso el presidente Fernández dijo que la alternativa era bajarse del barco. ¿Fue por eso? Yo creo que eso fue el presidente Fernández, creo que lo que sintió una agresión a la Argentina, digamos que no tiene justificación. Pero la referencia al lastre que hizo Lacalle Pou no era a Argentina, la referencia era al Mercosur, que el Mercosur ataba a nuestro país en la búsqueda de esas otras negociaciones.
¿Por qué Fernández lo entendió como Argentina? Estamos interpretando muy finito. En la conferencia yo estaba presente, sonó muy duro y sonó muy directo hacia la Argentina. Así fue como lo entendimos nosotros. Mire, acá estoy leyendo el texto. Obviamente que el Mercosur y su producción pesa en el concierto internacional, lo que no puede ser es un lastre. O sea, venía a propósito del Mercosur. De todas maneras, quiero decirle, yo insisto en que es una anécdota que la tenemos que superar. El Mercosur es un enorme valor en la región. Creo que nos tenemos que sentar a conversar. El 7 y el 8 ya tenemos 2 reuniones del Grupo de Mercado Común, donde vamos a estar los secretarios discutiendo estos temas y preparando una reunión de cancilleres para el 22 de abril. Uh-huh. Nosotros propusimos a la delegación uruguaya, a la brasilera y a la paraguaya, el día antes, el día 25 a la tarde, una reunión de cancilleres para el 7 y 8 de abril para discutir esto, y los propios cancilleres, creo que fue Brasil el que dijo, no, preferimos hacer una reunión a nivel de secretarios preparatoria y pasemos la reunión de cancilleres para el 22. Es decir, nosotros primero no estamos ni ganando tiempo, no necesitamos ganarlo, estamos convencidos de nuestra posición, estamos convencidos de lo que la Argentina necesita. Vamos a trabajar junto con los países socios para ver de qué manera podemos llegar a acuerdos virtuosos en el que nos podamos mover con agilidad, pero sin dejar de pertenecer a la región, de fortalecer el proceso de integración y de proyectarnos al contexto global desde el Mercosur. El Mercosur además es un paso en el proceso de integración sudamericana. Estamos nosotros bregando, y lo dijo el presidente Arce en su conferencia, en su exposición, en la misma reunión, de que está esperando la posibilidad de ingresar como miembro pleno del Mercosur. Lo único que falta aquí es la aprobación del Senado de Brasil para que Bolivia sea miembro pleno. Después conversaremos con Chile, que es la posibilidad de abrir las rutas bioceánicas, Atlántico-Pacífico, para todos nuestros países, pensando que el Asia es la región más dinámica de crecimiento económico en el contexto global de hoy. Es decir, hay una agenda enorme para hacer juntos. No me parece que haya ventajas, o me las podrán explicar, y en ese caso las comprenderé, de que negociando solos se puede llegar a mejores resultados que negociando juntos. Sí. Eso es lo que queremos los argentinos. Usted ha escuchado muchas veces a los representantes de nuestro país en estos foros, bueno, y también ha discutido con especialistas. Cuando se creó el Mercosur, para un país chico como Uruguay resultaba un mecanismo atractivo porque implicaba, para empezar, el acceso a una zona de libre comercio de 200 millones de habitantes. Esa era la población en aquel momento. Desde ahí en adelante hubo todo tipo de inconvenientes, incluso para la exportación dentro del bloque, o sea que hasta la zona de libre comercio anduvo a los tropezones. Y después ha estado esto otro, la dificultad para salir al mundo, ¿no? El Mercosur constituido muchas veces en un encierro y no en la plataforma hacia afuera. Bueno, podría citarse incluso lo que fue el conflicto con cierre de puentes que se dio a raíz de la primera planta de celulosa en Uruguay, con todas las distorsiones y las alteraciones al Mercosur que implicó. ¿Cómo desde la posición del gobierno argentino, cómo tiene en cuenta esa historia usted? Vea, la relación de la Argentina y Uruguay tiene muchísimas cosas positivas y tiene algunos accidentes no deseados en esa historia. El conflicto que usted cita fue la verdad fue quizá una cosa que arrancó mal y se fue profundizando, y fue realmente un episodio negativo en la relación entre ambos países. Pero creo que la relación es muy fuerte, muy sólida. Usted sabe que aquí hay... En aquel momento el conflicto se dio entre gobiernos que tenían hasta cierta afinidad ideológica, por lo menos en algunos de sus miembros, ¿no? El kirchnerismo en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, ¿no?
había intereses encontrados y creo que eso, digamos, se profundizó, quizá innecesariamente desde mi punto de vista, pero bueno, fue un episodio ya por suerte superado y esperamos que no se repita. Pero lo cierto es que me parece que hay que conversar más, hay que reunirse más, hay que analizar el contexto global más, hay que tener una mayor inteligencia para analizar los fenómenos globales que son lo que finalmente nos afectan a todos, porque el mundo nos afecta a nosotros de una manera muy parecida. Y de ese punto de vista, la respuesta nuestra debería ser en conjunto. Esas son las cosas que creo yo que hay que hablar con sinceridad, usando las palabras adecuadas, considerando la situación del otro. A ver, cuando usted dice usando las palabras adecuadas, tenemos que entender entonces que este cortocircuito del viernes pasó, ya está, que la posición de Argentina no es que la única alternativa es Uruguay yéndose del Mercosur. No, por supuesto. Bien, corridas las palabras al costado, ustedes entienden en el gobierno argentino que hay margen para negociar. Y hace un rato dijo que a esa postura a favor de la flexibilización que esgrime Uruguay habría que ponerle contenido. Me gustaría que profundizara en eso. Yo lo que creo es que lo que tiene que cuando se habla de flexibilización, que es una palabra tan general, lo que hay que hacer es que es lo mismo que cuando la Unión Europea habla de la América del Sur tiene problemas ambientales, por eso nosotros estamos viendo una side letter para incorporar al tratado. Bueno, escríbanla. Esto es así. Esto, como dice un amigo mío, la administración pública es escrita, no es oral. Entonces, ¿qué quiere decir flexibilización? ¿Cómo se instrumenta eso en el marco del Mercosur? ¿Cómo negocia Uruguay un tratado de libre comercio con Estados Unidos por su cuenta sin el Mercosur? A ver, mire, cosas, repaso la prensa de acá de Uruguay. Eso es concreto, son piezas escritas. Para usted falta bajar a tierra. El planteo de Uruguay tiene que ser bajado a tierra y no quedarse simplemente en el concepto. Mire, exactamente. Y entonces ahí nosotros diremos, mira, esto a nosotros no nos parece que el Mercosur tenga que aceptar esto, o nos parece que se puede armar una estructura de convenio y de contrato entre los países en el marco del Mercosur que haga una serie de que tome una serie de medidas y regulaciones que preserve la región. Ese es el tema. Pero, por ejemplo, a ver... Las cosas son concretas en esto, no son generalidades, porque parece un discurso muy moderno, el de la flexibilización, y después se choca con la realidad. Mire, se choca con las barreras fitosanitarias, se choca con las medidas que cada uno de los países toma. Es distinto. Bueno, acá existe la impresión de que se va a chocar contra una tradición proteccionista de la República Argentina, que es como una impronta del justicialismo, del peronismo, ¿no? Mira, nosotros en materia de apertura tuvimos dos grandes próceres. Uno se llamó José Alfredo Martínez de Oz, que con el gobierno de la dictadura destruyó una buena parte de la industria argentina. Y el segundo fue Domingo Cavallo, distinto, pero que también en cuanto a niveles de apertura fue extraordinariamente abierto, bajó todo tipo de aranceles y eso también tuvo un impacto muy serio en el tejido industrial de la Argentina. Así que tradición de proteccionismo tenemos, pero también tenemos grandes procesos de liberalismo pleno que nos han dejado una huella muy profunda en el tejido social y productivo de la Argentina. Y de esas dos grandes tendencias, ¿con cuál se va a encontrar Uruguay cuando negocie próximamente con Argentina en particular? Mira, nosotros tenemos hoy, yo le diría, un ministro de Economía y un presidente que están buscando ofrecer y construir una política económica que prioriza, en primer lugar, ordenar
el marco macroeconómico y darle consistencia a la macroeconomía argentina, que ha sido uno de los problemas de los últimos años. Eso, con lujo de detalle, lo explicó hace pocos días, y yo tuve la suerte de estar ahí, el ministro Guzmán ante los empresarios mexicanos, y estaba presente el presidente Fernández. Estamos buscando eso. Para eso es necesario avanzar en la negociación con el Fondo Monetario, avanzar en la negociación con el Club de París, ordenar las cuentas fiscales, incrementar las exportaciones, darle mayor competitividad a la industria. Por eso estamos generando instrumentos de inversión, fuerte programa de inversiones en el aparato industrial argentino, sobre todo en el sector agroalimentario. Está creciendo la industria automotriz. Estamos sentando las bases de un desarrollo sostenible y de un marco macroeconómico absolutamente consistente. Con ese país que la Argentina puede llegar a ser en un breve lapso, si las cosas siguen como están, es posible que no haya ningún problema para abrir un espacio de acuerdo y negociación externa muy serio y profundo, estudiando cada uno de los mercados, cuáles son las conveniencias que tenemos y cuáles son las posibilidades que nos ofrece el mundo si vamos todos juntos, integrados y unidos. Para terminar, usted decía, hay que llevar algo más concreto, hay que aterrizar ese reclamo, esa idea de la flexibilización. Veía en el fin de semana declaraciones de Didier Operti, que fue canciller en el gobierno del presidente Jorge Valle. Él dijo en el diario El Observador, a la flexibilización hay que ponerle un poco más de carne en términos técnicos para precisar el alcance de la palabra. Va un poco en la línea de lo que usted dice, por lo visto. Ese canciller, a quien no conozco, le diría que interpretó muchísimo mejor, o expresó muchísimo mejor que yo lo que hace falta. Y él no dice... hablemos de flexibilización, hablemos en términos concretos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, evaluemos los impactos que tiene en la región esa política, y entonces podemos decir, ¿podemos seguir juntos o no nos conviene seguir juntos? Y él mencionaba la resolución 32 del año 2000, cuya interpretación extendida señala que los socios no pueden negociar por fuera del bloque, no debe ser tomada como una muralla insalvable. Una posibilidad es declarar que la norma quede suspendida o no se aplique para determinados productos o no se aplique por un plazo determinado. ¿Qué dice sobre esos caminos? Yo creo que esos son los caminos que hay que recorrer. Los caminos, como dijo el canciller, los caminos concretos, pongámosle carne, no hablemos de flexibilización en términos discursivos, hablemos de este proyecto de acuerdo con tal país que me ofrece tales ventajas y quiero ver qué desventajas tienen ustedes y cómo las protegemos. Y o sea entonces podemos hablar. Eso implicaría que Uruguay primero tuviera esas conversaciones con esos países para sacar en limpio qué es lo que necesita que le autorice el Mercosur. ¿Algo así? No. A ver, todos hablamos con todos. Aquí todo el mundo habla con todo. Se habla, se conversa, eso no hay ningún problema en la exploración. El problema es avanzar en una negociación que afecta a todos. O sea, no hay inconveniente en que explorar una posibilidad. Yo digo, si se plantea concretamente, vean, voy a iniciar conversaciones con este país, voy a proteger de esta manera, voy a separar aquí. Bueno, lo consideramos, pero lo consideramos en concreto, no en abstracto. La palabra flexibilización es engañosa, porque parece una palabra muy moderna, hay que adaptarse al mundo, el mundo es cambiante, entonces nosotros... todo eso es muy simpático. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esa extrema simpatía? De pronto, el cierre de fábricas, más desocupación, pérdida de mercados. Tiene consecuencias en el cuerpo social de cada uno de nuestros países. Ese es el tema que hay que entender. No es un capricho. En todo caso, la posición tiene que ver con, digamos, proteger las sensibilidades de sectores industriales que no están en condiciones de competir globalmente, todavía. De pronto dentro de 5 años, 8 años, 10 años, y por eso estamos de acuerdo con el acuerdo de la Unión Europea, porque nos da un plazo para ganar la competitividad que necesitamos. Hay 10 años para la mayoría de la industria.
Ahora sí, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina, le agradezco su atención a nuestra llamada. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, le agradezco mucho. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia de este lunes.